Bueno, hola a todos, muy bienvenidos. Les voy a contar un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy, de qué se trata este espacio. En principio, hoy vamos a tener un conversatorio que para mí se las trae. Ahora les voy a contar un poquito el detrás de escena de este conversatorio, pero antes de eso, a los que recién llegan a la Big Data por primera vez, les quiero contar un poquito de qué se trata. En principio me presento, mi nombre es Lara Lisenberg, yo soy la creadora de la Big Data, que es un espacio virtual, enteramente virtual, para una transmisión generosa del psicoanálisis. Es un espacio que tiene muchas actividades de psicoanálisis, cursos, charlas, tributos a determinados analistas, presentaciones de libros, reportajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ver la actividad de la Big Data en la fanpage de Facebook llamada la Big Data o en el Instagram llamado la Big Data. Pero lo que les quiero contar principalmente es que es un espacio para que los analistas propongan actividades que tengan ganas de realizar. Nosotros proponemos algunas actividades, pero en realidad ese es el puntapié para que ustedes propongan las actividades que quieran realizar, y nosotros lo que hacemos es acompañar el armado de esas actividades, difundirlas, organizarlas para que sean posibles, digamos. Así fue que fueron surgiendo muchas actividades y que van a seguir surgiendo. Actividades para este año, estamos trabajando desde el año pasado, o el anterior, ya no me acuerdo, principios de la pandemia. El espacio es abierto, si alguno de ustedes tiene alguna propuesta, también se están dando talleres, grupos de lectura, etcétera, ¿sí? La idea es que todo lo que quieran proponer es muy bienvenido. Si tienen alguna propuesta, pueden escribir a la dirección de mail, lacambigdata@gmail.com, ¿sí? Allí nos pueden contar qué es lo que tienen ganas de hacer. Están surgiendo propuestas, como decía, muy lindas, se vienen cosas muy lindas para lo que queda del año. Pero hoy estamos reunidos acá para un conversatorio que se llama Lo que de la sexualidad concierne al psicoanálisis hoy, que justamente es una invitación a que pensemos, ¿sí?, o repensemos de qué se trata la sexualidad para el psicoanálisis a la luz de los discursos de género, de los discursos feministas, de las tecnologías de reproducción. ¿De qué se trata lo que Lacan nos ha planteado respecto de la sexuación a la luz de estos nuevos discursos en esta época? Y para eso me di el gusto, y creo que va a ser un gusto para ustedes también, de invitar a Gabriela Insúa, a Gabriela Pedrotti, a Florentina Gamarra, y a pedirle a Nicolás Ceruti que, por favor, modere este encuentro. No sé si les podría contar algo de ellos. Lo que les quiero contar de ellos es que yo los conocí gracias a la Big Data, a todos ellos, no tengo contacto previo con ellos, que para mí es un placer enorme cada vez que tenemos un encuentro, cada vez que tenemos una actividad, que son gente absolutísimamente generosa en su transmisión. Hemos tenido varias charlas antes de llegar acá, internas, digamos, de lo que cada uno iba a presentar hoy, y surgió algo muy bello, que es lo que a mí me interesa que surja en este espacio, que es un intercambio muy sincero, no solamente respecto de lo que cada uno de ellos quiere proponer, sino respecto de los temores, de los nervios, de las inquietudes, de si está bueno o no está bueno lo que voy a presentar, etcétera, etcétera. Es decir, poder poner en expresión el armado, la construcción, ¿sí?, y mostrar algo de esa construcción en el encuentro de hoy. Y esa es la idea también, ¿sí? La idea es que no vengamos a dar clases, la idea es que vengamos a charlar, a intercambiar y a encontrarnos. Y creo que la Big Data está logrando eso, estamos logrando eso. Cada uno que se integra y que se suma viene con esa energía, y eso está buenísimo. Así que creo que va a estar imperdible el encuentro de hoy. Ya les digo, si tienen ganas de proponer algo, escriben a lacambigdata@gmail.com y allí charlamos más tranquilos. Ahora le quiero ceder la palabra a Nicolás, que es quien va a moderar el encuentro y quien nos va a contar un poco de la dinámica, cómo nos vamos a manejar. Nico. Bueno, gracias Lara. Gracias a la Big Data, gracias a
a las distintas panelistas que van a hablar. Tengo un afecto cercano por cada una y hemos trabajado en otras actividades o con escritos y es cierto lo que dice Lara, hay una transmisión generosa en todas sus propuestas. Generosa es la palabra de Lacan Big Data, pero también generosa es las palabras que las pueden nuclear a estas tres mujeres. El conversatorio se va a desarrollar hablando primero Florentina, luego Gabriela Pedrotti y por último Gaby Insúa. Y también, luego de Gaby Insúa, darle lugar a ustedes a que puedan pedir la palabra, si algo les quedó resonando, poder generar un diálogo. Me parece que este tema, que son temas, porque cada una va a afianzar su particularidad, lo que tiene interesante que sea a través de Lacan Big Data y demás, es que el contexto cambia, que a la vez los discursos cambian, y entonces los estatutos de poder cambian. Me parece que poderse interrogar no es una forma, como un modismo, una generalidad, que una forma de decir y ya, sino que acá lo que verdaderamente está ocurriendo y va a ocurrir es que son tres mujeres que no solo se interrogan en sus prácticas, no solo se interrogan en sus teorías, no solo interrogan a la teoría y se dejan nutrir de otros discursos, sino que eso nos lo van a brindar ahora, en este momento. Y a mí me parece importantísimo porque cada una de ellas tiene sus espacios donde pueden interpelar, sentirse más o menos cómodos con las transferencias que tengan nucleadas. Pero ahora en este conversatorio, y gracias a este estatuto medio de la generosidad, también se conserva, lo que dijo Lara, cierto temor. Me parece que no hay que abandonar el temor en el decir, porque ese temor tal vez nos va a dar la pauta de que no la tenemos ni tan clara, ni tan cierta, ni que la transferencia con los conocidos cierre lo que podamos decir. Entonces es importantísimo lo que va a ocurrir hoy, porque cada una de ellas tiene un decir particular, pero cada una de ellas se brindó para ser interrogada por las otras y por ustedes que quieran participar. De más está decir que yo no he visto ningún otro espacio donde la persona que promociona el espacio les dice así al grueso de la gente: el que quiera mandar una propuesta la mande, el que quiera hablar, hablamos. O sea, acá no tiene que ver con ningún título, tiene que ver con la posibilidad de generar verdaderamente una horizontalidad y generar eso en la palabra, en lo que uno venga a proponer. Así que sin más, yo estoy orgulloso de esta mesa. Le voy a pasar la palabra a Florentina Gamarra y cada quien luego va a tomar la palabra luego de ella. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y todas presentes. Gracias, Nico, por el pase. Una de las palabras que circuló es generosidad. Yo quisiera, antes de comenzar un poco a compartirles mis interrogantes, es empezar agradeciendo, que me parece que en los tiempos que corren es algo que no solamente tenemos que hacer, sino que además me parece que es el motor para que la cosa siga. Así que, en primer lugar, agradecerle a Lara Lisenberg por el espacio que ha creado. Es un espacio que nos veníamos debiendo hace mucho tiempo, aquellos, sobre todo, que apostamos a interpelar, a preguntarnos, y con tanta generosidad. Esto en primer lugar. ¿Y por qué decido empezar por esto? Porque me parece que si vamos a hablar, por lo menos en mi caso, me siento hoy llena de preguntas a la luz de la sexuación. Me parece que en primer lugar podría decir que el recorrido que empecé desde que Lara me compartió su idea y la propuesta, a la que por supuesto ni dudé en aceptar, es que ahí empezó todo el derrotero que también ubico, en lo personal, digo, bajo la luz de la sexuación. Uno va pasando por momentos en donde se apropia del saber, después no, después le parece que ese saber no sirve para nada, después las preguntas vuelven a aparecer, y me parece que lo que nos conduce es poder hacer, lo voy a decir así, quizás en tren de sexuación no sirva,
lo menos onanista posible nuestra práctica y nuestro compromiso con lo que nos interpela. Y cuando digo esto, digo no es poco, ¿no? Poder hacer que nuestro quehacer sea cada vez menos onanista me parece que no es poco. Así que, bueno, allá vamos y vaya mi agradecimiento a Lacan Big Data, a Lara, y compartirles también la alegría que tengo de compartir este momento con dos admiradas colegas y con la moderación de Nicolás. Así que muchísimas gracias. Y arrancamos. Bueno, les voy a contar un poco en este A la luz de la lógica de la sexuación, que me interesa que pensemos y que destaquemos juntos por qué Lacan habló de sexuación, ¿no? ¿Por qué la sexuación? ¿Qué significa hablar de sexuación? ¿Y cuál sería en todo caso la diferencia con los desarrollos en torno a la sexualidad? Me parece que es una primera pregunta que abre, que nos permite ubicar algunas cuestiones, ¿no? La posibilidad de rever, de reconsiderar qué significa de Freud para acá, ¿no? La sexualidad y fundamentalmente qué es lo que Lacan introduce, por qué sexuación. Y me encontré con la posibilidad de al menos intentar construir alguna idea posible, ¿no? Cuando pensar en sexuación por ahí nos abre a la cuestión del nudo, que implica poder pensar la posición de un sujeto. Cuando decimos posición también, cuidado acá, me lo advierto todo el tiempo, ¿no? Uno a veces está cansado de escuchar, bueno, la posición de goce de la que el sujeto se tiene que hacer responsable, ¿no? Y tiene que dar cuenta de ese goce del sujeto. Bueno, a veces a mí estas cuestiones arrancan por chocarme de entrada, porque me interrogan, digo, si el sujeto está gozando y encima no puede hacer nada con eso, y encima se tiene que preguntar y sentir culpable, verdaderamente es como un problema. Y me gusta pensar la sexuación como esto que Lacan nos propone también, ¿no? Una posición tomada desde esa insondable decisión del ser, de la cual hay más atolladeros inconscientes de los que uno puede dar cuenta a veces. Pensar entonces en la relación que existe entre la libido, la pulsión, el inconsciente, el amor, el deseo, el goce, ¿no? Todo esto me parece que alumbra un poco esta lógica que llamamos sexuación y que implica pensar en una posición inconsciente al respecto, ¿no? Empiezo como a compartirles un poco por dónde anduve pensando en este encuentro, y es a partir de lo que nosotros podemos ubicar como la imposibilidad de la relación sexual, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué hace un sujeto con esa imposibilidad? Cuando pensamos en esa imposibilidad, digo, la no relación entre el cuerpo y la anatomía, la no relación entre el cuerpo y lo biológico, la no relación sexual, pero no en términos solo de los otros cuerpos, sino que implica que a veces lo más nuestro, lo más homo, es al mismo tiempo lo más hetero, ¿no? Y cómo es esa relación, independientemente de los cuerpos con los que nos enredemos y no tan independientemente de eso. También me pregunto, a la luz de esta época, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los analistas respecto de nociones como las de padre, falo? Creo que nos debemos algunas preguntas, repensar algunas cuestiones en torno a esto, ¿no? Hoy revisaba algunas citas que después, si queda tiempo, les voy a compartir, pero volví por un ratito a la significación del falo, ¿no? Ese maravilloso texto de Lacan en donde arranca diciendo que la castración hay que pensarla como un nudo, ¿no? ¿Y qué implica eso? ¿Qué quiere decir que es un nudo, ¿no? Ya en aquel momento, hablar y pensar en el nudo quiere decir que hay algo de esto que decíamos recién, ¿no? La libido, la pulsión, el inconsciente, el amor, el deseo, el goce. ¿Qué pasa cuando hay algo de esa posición que los sujetos encuentran en una regulación fálica? No hay otra, Lacan lo dice, al principio no es sin eso, ¿no? Pero no es solo eso.
y entonces pensaba en qué lugar dejamos el falo. Seguramente quienes tienen experiencia docente en la Universidad de Buenos Aires sabrán y me acompañarán en esto, qué difícil es hablar del falo hoy en día, cuántas complejidades nos traen y al mismo tiempo qué bienvenidas son esas complejidades para que podamos repensar estas cuestiones, ¿no? Para poder revisar incluso la letra freudiana con la crítica que eso amerita y permite, pero que también con la posibilidad de que está en nuestras manos ofertar lecturas distintas. Y me parece que cada uno de nosotros y nosotras estamos hoy acá para poder seguir en este tren, ¿no? Porque si no, me parece que el psicoanálisis ahí corre algunos peligros, ¿no? Los psicoanalistas quizás seamos los responsables de eso en cierto punto. Entonces, más que todo es invitarlas a que podamos preguntarnos qué diferencias hay, por ejemplo, entre esto que podemos denominar el género y la sexuación. ¿Qué diferencias hay entre el género y el sexo? ¿No? En lo personal, creo que tanto en el consultorio como en mi formación, en mi recorrido, en los espacios en los que superviso como analista y en los espacios en los que por ahí me convocan para supervisar, y también en mi propio análisis, no es sin eso, me encuentro con interrogantes hoy que tienen mucho que ver con el cuerpo, la presentación clínica de determinadas cuestiones en el orden del padecimiento subjetivo, que aparecen hoy quizás como no aparecían hace 10 años, por suerte, pero que nos convocan, nos interpelan, ¿no? No voy a dar demasiados detalles, un poco porque quiero reservar también la confidencialidad de cierta información, pero sí creo que posiciones trans, cortes, problemáticas en las que el cuerpo se hace presente sin poder hacer hablar, ¿no? Alguna vez, pensando en la diferencia en esto, ¿no? De que el cuerpo habla, es muy común dentro de la psicología poder plantear que el cuerpo habla, y una vez escuchando a un colega y queridísimo, Leo Leibson, algunos lo conocen seguramente, en uno de estos espacios de Lacan Big Data compartíamos también esta reflexión, ¿no? El cuerpo es algo que habla, el cuerpo es algo que nos hace hablar, ¿no? Pero también es cierto que hay veces en donde el cuerpo no logra hacernos hablar, no logra hacernos hablar. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo no logra hacernos hablar y cuando por ahí en la clínica nos encontramos nosotros los analistas tratando de posibilitar que algo pueda presentarse por la vía de la palabra? Es nada sencillo. Y hay, como siempre, algunas experiencias desafortunadas que tienen que ver con las intervenciones que a veces hacemos, por supuesto los analistas también comprometidos con nuestra función social y comprometidos con lo que implica todo el terreno ganado en materia de género, en materia de sexualidad, en materia de posiciones femeninas. Y a veces llega la noticia que no queremos, ¿no? A veces llega la noticia desafortunada de que por ahí alguien, después de haber logrado una intervención que creía que iba a ser más acorde para sentirse afín con la imagen de su cuerpo, a lo mejor recurriendo a alguna intervención sobre lo real, operándose, quitándose, sacándose, poniéndose, no importa. Quizás no lo logra. Y quizás se mata. Y esos son los momentos en los que por ahí como analista me encuentro interpelada y digo, ¿qué pasó? ¿No? Y a veces escucho también en ciertas supervisiones en que los analistas se cuidan mucho de preguntar por ciertas cosas, ¿no? Tienen demasiados reparos que a veces quedan del lado del respeto y otras veces quedan del lado de un temor, que después estallan manifestaciones que se nos escapan y a veces es tarde. Me pregunto por los cortes. Ningún corte es igual a otro en el cuerpo, digo. Hay cortes que apaciguan, cortes que desesperan, cortes que dañan, cortes que no separan, cortes que unen,
cortes que tienen la finalidad de producir efectos que a veces no están al alcance de la palabra. Me preguntaba todo esto a la luz de la sexuación. La falta, la pérdida, lo que se corta, lo que no. También lo que sobra, lo que es exceso, lo que sí, lo que apenas y apenas. Todo esto me hace pensar a la luz de la sexuación. Lo que se conserva, pero también lo que es perecedero, o lo que no valdría la pena conservar. Y en este sentido me encuentro con ciertos desbordes, ¿no?, que me interrogan, y pienso, desbordes, sí, en el sentido de lo que excede, pero también en el sentido de lo que a veces pierde el borde, pierde el límite, pierde no solo ese sentido de la cantidad que rebalsa, sino de lo que a veces no logra hacer tope, no logra limitar. ¿Cuál es la condición de que una parte del cuerpo, por ejemplo, esté a condición de que se ponga a jugar allí? La falta o la ausencia, pero bajo la forma del desuso de esa parte. Esto es una pregunta que les comparto, es actual, me la estoy haciendo ahora. Digo, ¿cuál es la condición que hay en juego, ¿no? Que si vamos muy precipitadamente a lo que habría que sacar, ¿qué lugar ocupa, ¿no? Volviendo a las representaciones freudianas, quizás, ¿no? ¿De qué cuerpo se trata? ¿De qué parte del cuerpo está en juego? ¿A qué obedece? ¿Cómo metaforiza? ¿Qué sentidos se juegan allí? Pero también qué goces. Y así como Freud nos enseñó de qué modo, digamos, de relación del ser hablante con el cuerpo no se juega allí la anatomía, qué zona erógena lo es, para quién, por qué, de qué manera adquiere una función metafórica representativa. Me pregunto, ¿puede suceder que una parte del cuerpo cortada, adornada, cuidada, descuidada, maltratada, ensuciada, golpeada, mutilada, juegue allí un papel fundamental estando presente, en la medida que sea una vía para ubicar una dimensión necesaria de la ausencia? Y que quizás de otro modo no puede anudarse. Si en la fonía el objeto es la voz, si en lo que no se ve es la mirada, a veces en lo que está en desuso, ¿hay ausencia o hay presencia? ¿De qué se trata? ¿Cómo pensar entonces bajo la lógica de la sexuación ciertas presentaciones clínicas? Les decía, mutilaciones, consumos, ¿no? Hoy en día la presentación que tienen los cuerpos y lo que venimos atravesando desde hace 2 años, ¿no? Cómo hemos podido meter el cuerpo ahí, ¿no? Cómo pudimos hacer presencia en un momento en donde parecía difícil. El cuerpo no solo es imagen, se constituye en torno a que algo se pierda, claro está. Y entonces les comparto que revisé algunas citas que quiero compartirles. ¿Todavía me da el tiempo? A ver. Sí, 5 más. Perfecto. Les decía que fui saltando de citas en citas y me fui encontrando con algunas que releí, ¿no? Digo, bueno, el goce del otro no es el goce del otro no es signo de amor. Seminario 20. El cuerpo es algo hecho para gozar, algo de lo que se goza. No hay goce más que del cuerpo. Seminario 14. Las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Seminario 23. Y acá viene la sorpresa. Leí
Cuando digo encontré, digo me encontré con ciertos hallazgos de un texto, psicoanálisis, el psicoanálisis y su enseñanza, 1956-57, en Escritos 1. La verdad, no lo había trabajado. Y me encontré con dos cositas que les comparto nada más, que dice Lacan ahí. Dice, no nos asombrará, en efecto, darnos cuenta de que la neurosis histérica, como la neurosis obsesiva, suponen en su estructura los términos sin los cuales el sujeto no puede tener acceso a la noción de su facticidad, de su sexo, ¿no? Respecto de su sexo habla de su facticidad. Una y otra, continúa, de estas estructuras constituyen una especie de respuesta. Me gustó la palabra facticidad. Por facto, ¿no? Ipso facto, el acto. Y cierta facticidad respecto de lo que uno puede construir ahí, ¿no? De la posición que se tiene al respecto, que se logra, que se construye. Y dice, pues hombre o mujer puede que no tenga que presentar al otro real más que con ese otro modo imaginario en el que no ha reconocido su ser. Entonces, ¿cómo puede alcanzar su objeto? Se pregunta Lacan en ese mismo texto. Pues ese otro real no puede encontrarlo sino de su propio sexo. Pues es en ese más allá donde llama a lo que puede darle cuerpo. Y eso por no haber sabido tomar cuerpo más acá. Psicoanálisis, el psicoanálisis y su enseñanza, 1957. Y hay otras citas, ¿no? Lo que suple la relación sexual es el amor, Seminario 20. Solo el amor permite al goce condescender al deseo, Seminario 10. No hay relación sexual porque el goce del otro, considerado como cuerpo, es siempre inadecuado, Seminario 20. Entonces, ¿cómo hacemos los analistas para jugar en esta lógica del no todo? ¿Cómo hacemos al mismo tiempo para no todologizar? Me preguntaba, porque a veces los analistas todologizamos. El no todo como un modo de hacer entre contingencia e imposibilidad. En tanto podemos pensar que el deseo del analista encausa y conmueve las fijezas de goce, del goce de lo uno, y permite abrirnos paso para que pueda ubicarse una lógica del no todo que resulte siempre de una travesía, para que a partir de allí, no sin atolladeros, poder lograr otra posición. Creo que de eso se trata nuestra interpelación, nuestra práctica y nuestros interrogantes. Bueno, creo que llegué con el tiempo ahí, así que... Gracias, Florentina. A ustedes. Vayan como tomando notas, las veo a varias tomando notas como para después animarse a la conversación con ella o en general. Ahora le paso la palabra a Gabriela Pedrotti. Bueno, buenas noches. Estoy muy contenta de estar hoy acá. La verdad que hasta no hace mucho, digamos, este espacio para mí era desconocido y de golpe pasó a ser así como un amigo cercano al que asisto con mucho placer porque se parece mucho a lo que tal vez no sabía que deseaba tanto, que era que hubiera un espacio donde efectivamente los analistas pudiéramos hablar lo más parecido posible a lo que nos pasa, a lo que vivimos, a lo que pensamos, sin tantos oropeles y tantas etiquetas y tantos formalismos y
esta sensación de que pasa fácil el encuentro, de que se puede estar con el otro, con lo que uno piensa, con lo que uno le pasa, con lo que a uno se le ocurre, y que discurra un espacio público con esto, que a veces pasa en lugares como muy íntimos, muy con algún amigo, que esto sea público es realmente para mí un logro de Lara, con la ayuda de Juan, que celebro cada vez. Así que esta vez también muy contenta, porque aparte cuando Lara me invitó y me dijo con quién iba a estar, bueno, a Gaby la conocía y la admiro, y a Flor no la conocía, y empezamos a conocernos y ya empezamos a charlar y ya sabía que de golpe nos íbamos a hacer amigas con todas las cosas que iban surgiendo a poco de andar, y Nico, bueno, mi editor, mi amigo, bueno, nada, un placer esta mesa, un placer compartir toda la previa, bueno, como cuando uno va a un gran evento, ¿no? Esa previa que es tan linda, así pasó en la comunicación nuestra previa hoy, ¿no? Pasamos por la música, por el vino, por los chistes, por el humor, así, como un grupo de grandes amigos. Así que celebro estar acá, porque por otro lado, este tema me pasó como cuando entré a la escuela freudiana hace más de 30 años, y dije, ahora voy a entender lo que es la pulsión, el inconsciente, y estuve en la primera reunión y no entendí absolutamente nada, y creo que hoy, a 30 años de estar ahí, estoy en las reuniones y digo, pero cada uno entiende algo distinto. ¿De qué hablan? A veces pienso que hablamos de ciencia ficción, que vuela el falo, la pulsión, el inconsciente, y no se entiende nada. ¿Dónde estamos? Hablamos en chino, en japonés, no es que la cambias a China, nosotros a Japón, nosotros hablamos en chino, bueno, en fin. Todo esto que me sigue pasando, peor creo, que porque me animo a decirlo, que hace 30 años. Entonces, volver a repasar, cada vez creo más que un analista, lo que debiéramos hacer es desencarnar eso que encarnamos, desencarnar ese saber que transitamos en el análisis con nuestros analistas y en nuestro propio análisis. Tratar de ponerlo en nuestras palabras, tratar de decirlo como nos pasa, como nos llega. Y hoy encontré una cita que la compartí con un grupo que no la conocía, que me vino al pelete, porque Lacan dice en conclusiones del 9º Congreso de la ESP en el 71, dice, tal como lo pienso, el psicoanálisis es intransmisible. Es muy molesto que cada psicoanalista esté obligado a reinventar el psicoanálisis. Entonces me quedé tranquila de que esa incomodidad que sentía hoy tenía que ver con eso, ¿no? Con cómo voy a hacer para poder decirles algunas cosas que se me fueron armando de un tema tal vez muy viejo como la sexualidad, y de un tema que a mí me viene interpelando, que tiene que ver con las cuestiones de reproducción asistida, y por ahí voy. Así que comienzo contándoles, escribí, comienzo contándoles un poco, necesité como repasar, escribir como a mi modo cosas con respecto a la sexualidad, para ir llegando a mis preocupaciones de hoy, ¿no? Últimamente así estoy con una especie de revival de mis maestros, ¿no? En este espacio hice un homenaje a Ulloa, y esta vuelta recordé lo que me pasó cuando estudié con uno de mis últimos maestros, que fue Ricardo Rodríguez Ponte. Llegué con la idea de que llegué al consultorio de Medrano, esa casa antigua, ese consultorio antiguo tan hermoso, y una de las primeras preguntas fue, mira, te vengo a preguntar cosas como básicas, porque hace un montón de años que soy analista y no, hay cosas que no termino de, no sé, de entender. ¿Qué es la sexualidad para el psicoanálisis? Y él me contestó, la sexualidad es lo que patea a la puerta cuando menos lo esperás. Eso me contestó. Y entonces yo creo haber entendido que la sexualidad era algo que efectivamente incomodaba al sujeto. Casi podría decir que lo desaloja alojándolo. Por supuesto que esto lo construyo ahora, ¿no? La sexualidad no se entiende ni entiende de razones. Arremete, golpea, empuja, desenfrena.
Por eso los analistas tomamos a la pulsión como fuente de su representación, que con algún significante dice de su existencia sin recubrirlo. Es más bien ese eco que recién Flor hablaba de esa cita de Lacan, ¿no? Es más bien ese eco que queda picando luego que el significante pasa por sus rutas. ¿Cuáles? Los orificios del cuerpo. La sexualidad es un agujero que drena sin sentido, pero un sinsentido que se ficciona justamente para darle sentido a la vida. Lo que pone sal a la vida. Ese agujero negro que requiere de vestimentas para darse a conocer, para ponerle color. En términos lacanianos yo lo pensaría así ahora, ¿no? En términos lacanianos diría, la vestimenta sería eso que conocemos como I de A, la imagen de A, sería la vestimenta, y su vestuarista es menos phi, ¿no? Lo que pasa es que venimos con una vestimenta que nos pone el otro, ¿no? Nos ponen la vestimenta esa de cómo recubren ese pequeño objeto A, venimos con una vestimenta y el otro, nuestros padres, la sociedad, la cultura, han sido nuestros vestuaristas. Entonces buscar nuestros propios vestuaristas y encontrar un nuevo atuendo es todo, yo diría, qué sé yo, la vida, los análisis y demás. Después les voy a contar, si puedo, cuando conversemos, un texto de Isol, un cuento que encontré lindísimo que me trajo una paciente que se llama La costura, y que me pareció que viene genial para pensar la cuestión del agujero y la cuestión de lo sexual, pero después si da tiempo se los comparto. A mí me viene preocupando mucho este último tiempo la cuestión de los tiempos. Del no hay tiempo, ¿no? Del no hay tiempo para el encuentro, ni siquiera para el propio, para conversar, para generar lazos que socaven la inmediatez del apuro. Si me pongo más lacañosa, podría decir del apuro. Tiempos de definiciones sexuales que se apuran y atropellan al sujeto en definiciones que, lejos de ser una nominación tranquilizadora, los acomoda a algún grupo de pertenencia, que es muy bienvenido, pero que callan diferencias. Porque no hay tiempo para lo sin tiempo. Si lo sin tiempo, ¿se acuerdan que Freud descubre que el inconsciente es atemporal? Pero esa atemporalidad requiere un tiempo para desplegarse. Esa atemporalidad requiere que se despliegue un tiempo lógico y cronológico, si no, no hay la temporalidad. Entonces, me preocupa el apuro con el que el deseo de un hijo, por ejemplo, deviene en mujeres de más de 40. No su deseo, sino el apuro y la necesidad de resolver ya. Entendí y se me armó de la siguiente forma la cuestión de esta diferencia que nunca entendí muy bien entre sexo, sexualidad y sexuación. La sexualidad como la demanda del otro, la entiendo como la demanda del otro en la erogeneización del cuerpo del sujeto. El sexo como lo anatómico y la sexuación como respuesta del sujeto a la demanda. Cuando una nominación funciona como etiqueta, estamos en problemas. No se puede saber a los meses si será nena o varón un bebé. Estas etiquetas hacen signo, sutura la imposible relación sexual de la que también hablaba Flor. Porque se rechaza la pérdida de goce, sobre todo de los padres que instalan esa etiqueta cual si fuera un nombre nada más. Entonces, se rechaza la pérdida de goce que nos humaniza, esa pérdida que nos humaniza, y se eleva al niño al lugar objetal. Ya Foucault decía con su cuaternidad, ¿no? Él hablaba de la histerización de la mujer, de la perversión del hombre, de la pedagogía del niño y de la procreación, hablaba de cómo estos lugares crearon disciplinas, a partir de estos lugares se crean disciplinas de poder donde se encierra la sexualidad, ¿no? Y entonces surgen, pero bueno, les cuento que fui a leer a Foucault, solo les comento esto porque la verdad que me recontrainteresó para lo que les voy a contar ahora.
Por ejemplo, surgen en el siglo XVIII los manicomios que callan lo sexual. Como hoy también se me ocurre, aparecen algunas cárceles tecnomédicas que encierran en respuestas infinitas lo que no encuentra punto de capitón en el deseo. Hace muchos años me interroga la llamada reproducción asistida. ¿Habría reproducción sin asistencia del otro? ¿Acaso no creamos artificios para su producción? La reproducción implica una ausencia, razón por la cual siempre requiere de una dimensión de ficción. Nadie asiste a su propio origen. Nacer es un acto inconsciente. ¿Será este el motivo, me pregunto, de ese enloquecer que padecemos las mujeres que no logrando nuestro cometido nos vemos lanzadas al derrotero que la ciencia propone para su concepción? En la búsqueda de un embarazo, por ejemplo, no hay garantía. Sí lo hay en la búsqueda de una casa que podrás encontrar más o menos parecida, como te gustaba, como no te gustaba, un trabajo, qué sé yo. Pero en la búsqueda de un embarazo, enloquece lo que no se sabe. Sexualidad y muerte en cualquier época nos resultan insoportables, pero a la vez tenemos distintos modos de responder, con el acting, con el síntoma, con la angustia. Del concebir. Si concebir es formar una idea en la mente, concebir un hijo es más bien un acto que se acerca más a la locura que a la concepción. La formulación sería más bien de cómo lo inconcebible logra encarnarse. La inseminación. Esto descubrí ahora y me pareció tan interesante, porque fíjense que la inseminación implica un esparcir sin garantía de fijación. Cuando una mujer es inseminada, que muchas veces dice, me implantaron, no implantaron nada, la inseminación es a través de una especie de inyección, el semen pasa al cuerpo de la mujer, ¿no? Se insemina a la mujer con el semen de un banco donante o de la pareja. La inseminación implica un esparcir sin garantía de fijación. Lo contrario del fantasma, diseminar sin aún comprender la forma en la que devendrá lo concebido. Carne nueva o quedar en carne viva, doliente instancia en que la herida de castración no es más que el silencio de lo imposible de nombrar. La sexuación es el momento en que uno se convierte en traductor. De esta forma se me ocurrió de pensarlo. La sexuación es el momento en que uno se convierte en traductor, porque lo indescifrable requiere de un esfuerzo de lectura. El sentido se extravía en la extrañeza de lo que no lo tiene. La sexualidad irrumpe como lo extraño. De golpe, en la adolescencia, los orificios secretan cuestiones extrañas, secretan vergüenza, culpa, miedo. Aparece el esquicio entre el cuerpo y el goce, y aparece encima el otro con su goce en escena. ¿Qué me pasa? ¿Qué quiere el otro? ¿Qué soy para el otro? ¿Quién es este cuerpo que no soy yo? Se pregunta el adolescente, ¿no? O no tanto. La sexualidad es un término de la medicina, creo que lo dije, la sexuación, los del psicoanálisis, e incluye el inconsciente. La sexuación incluye el concepto de inconsciente. Entonces, la sexualidad se vuelve extranjera a nosotros mismos y nos desaloja de lo familiar. Aquí las técnicas reproductivas vienen a ofrecer una solución que las más de las veces reproduce un padecer. ¿Cuál? El fracaso del yo. No puedo, no podemos. El yo se ve limitado por un real que lo excede. He visto en muchas mujeres en que a partir de esta ocasión se encuentran por primera vez con eso, con una imposibilidad real. Entonces aparece la santa medicina, y allá vamos. Pero resulta que ella tampoco responde. Lo sexual pone en marcha lo inhóspito, lo no hospitalario, ¿no? Por ejemplo, y entonces aparecen
aparecen los fantasmas con lo que se recubre lo sexual. Por ejemplo, recuerdo a partir de una entrevista a una pareja que tenían que hacer un tratamiento de ovodonación, ¿no? O sea, la mujer iba a recibir un óvulo de otra mujer, y recuerdo a su pareja, varón, decir, yo no voy a hacer eso porque yo no le fui nunca infiel a mi mujer, no lo voy a hacer ahora. ¿Se entiende? Su esperma iba a fecundar el óvulo de otra mujer, él dice, no le voy a ser infiel a mi mujer ahora. En 3 ensayos, Freud plantea lo degenerativo, ¿se acuerdan? Plantea lo degenerativo cuando habla de la sexualidad como perversa polimorfa, habla de lo degenerativo. De generación en generación, pensé. De generación en generación. Algo pasa de lo que no pasa. De generación en generación, algo pasa de lo que no pasa. Pasa el sinsentido de lo sexual de generación en generación, que nos convierte en su aceptación a todos como héteros, habitados por la diferencia. ¿Qué es esto? No hay recubrimiento de la palabra al cuerpo. Y vuelvo a la pulsión como eso que se cuela entre las palabras, eso que mueve a las palabras, que motoriza las palabras, ese eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. Ahora bien, decimos, buscar un hijo. Pero ¿hay alguna manera cierta de buscar un hijo? Un hijo es la aproximación más carnal a lo que no se tiene idea. Buscar un hijo es desarmar cualquier mapa preconcebido porque falla. Un hijo es la falla y la sutura. Pienso, ¿no? Un hijo es la falla y la sutura, al mismo tiempo. La ciencia ofrece tablas de ovulación, de temperatura, termómetros, donde se apoyará el deseo hasta que el instrumento demuestre la impotencia de lo que él no abarca. La sexualidad de la pareja se ve invadida por una terceridad técnica, que lejos de producir placer, lo corrompen. Ni vibradores, ni juguetes para desplegar fantasías, pequeños instrumentos que controlan el acto. Hay que coger el día 14 a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde, estés de mal humor, angustiado, herido de muerte, lo que fuera, hay que estar bien, el tipo se tiene que lucir, la mina tiene que estar, que tiene que lubricarse, y le tienen que pasar un montón de cosas que le tienen que pasar porque es ahí, son 2 o 3 días donde eso tiene que pasar. Por supuesto que si de repente, como una pareja que le pasó que se le inundó la casa, se subieron arriba de la mesa, no pudieron coger arriba de la mesa, y entonces, no porque se caían objetos, el ruido los distraía, la casa estaba inundada, entonces la culpa y el silencio, ¿no? Porque ¿a quién contarle esto? Entonces aparece, pero si hicimos todo bien, ¿qué falló? Dígame, doctor, ¿qué hicimos mal? Entonces se moraliza lo real, ¿no? Tratando de encontrarle un sentido. Y no se entiende y no se explica y desespera a lo que la medicina no puede responder porque responde con números. Bueno, esperen, seguramente el próximo, ¿no? Responde con números, con estadísticas. Estadísticas en las que uno nunca entra, ¿no? Porque vieron que es como el campo en ese momento también de las amigas que te dicen, vos porque no te relajás, porque no te vas de vacaciones, porque trabajás mucho, ¿no? Y uno se fue de vacaciones, se relajó, subió las piernas para arriba, hizo todo lo que supuestamente, y entonces, pero no pasa, porque a uno no le toca a otras, y a uno no le toca. No hay comprensión, los meses comienzan a ser un arcoíris en paleta de grises cada vez más opacos. Las voces comienzan a mutar en sufrientes silencios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto que debía ser natural? Entonces vuelvo, pero si la sexualidad es natural, ¿por qué no pasa? Entonces el derrotero pasamos las mujeres del sacrificio a la errancia. Bueno, esto no lo voy a abrir ahora, pero
comienza a trastocarse el orden de lo sabido, de lo aprendido, ¿no? El tiempo, buscamos culpables, y recordé esta frase de Lacan, ser culpables, ¿cómo es? De ser culpables del otro a ser culpables de lo real, ¿no? Buscamos culpables, nos sentimos culpables porque abortamos, por ejemplo, en algún momento. Entonces, ¿por qué carajo aborté si ahora quiero tener un hijo? O no me dieron lo suficiente, no me enseñaron cómo ser madre, mi mamá se equivocó, el médico es un pelotudo, cambiemos de institución, me quieren afanar, me quieren robar, me quieren sacar la guita, y entonces pasamos de institución a institución, ¿no? De centros de fertilidad, digo. Entonces, yo pensaba, ¿cómo es esto que, esta cuestión que les decía antes de Foucault, esta cuestión de predicar sobre la sexualidad, en su momento de encerrarla en un saber, ¿no? ¿Qué diferencia en tal caso a la filosofía del psicoanálisis con respecto a decir lo que pasa con la sexualidad en estos tiempos? Algo que me preocupa, ¿no? Cómo nos diferenciamos a veces de la filosofía, que me encanta por otro lado, pero cómo hacemos para centrar nuestro lugar como analistas. Y ahí lo que pensé es que el psicoanálisis lo que plantea justamente es lo impredicativo, aquello que justamente lo sexual viene a desparramar en cualquier argumentación. ¿Y qué es eso impredicativo? Su límite, lo sexual. Entonces, así como les contaba que pensaba que tomando lo de Foucault, que los locos perturbaban a la sociedad burguesa y entonces apareció el manicomio, el claustro y el encierro, me pregunto hoy, ¿no es el apuro por dar respuesta a un llamado de cambio una nueva manera de encierro en otro anonimato? En otro anonimato manicomial, el apresuramiento de hoy por definirse en los jóvenes, el apuro en las escuelas en aceptar la demanda de los padres ya, cambiarle los nombres a los chicos, rápidamente cambiarlos de lista, ponerlos en la lista de los varones o de las mujeres, inmediatamente, ¿no? ¿No es acaso una forma opuesta pero conservadora del anonimato subjetivo? Me pregunto. ¿Sostenemos un otro binarismo que va del discurso canalla de sos esto o lo otro, enarbolando la certeza a su contrario, podés ser cualquier cosa y lo que decís sos? ¿Se puede ubicar la sexualidad sin apalabrarse, sin darle tiempo a la palabra, sin recorrerlo a través de las palabras, de la elaboración, con el analista, con los padres, con los amigos, con el otro? Barthes decía, por ejemplo, que el erotismo no es más que un habla, ya que las prácticas solo pueden ser codificadas si son conocidas, es decir, habladas. Por un habla perpetuamente alusiva surge el erotismo. Hace poco un amigo me contaba, voy a ir medio terminando ya, hace poco... Una cosa, si sí. podés ir redondeando, así podemos... Ahí voy. ¿Sí? Hace poco un amigo me contaba que su hija, que está en un momento de transición, cuestionándose su sexo de origen y su elección sexual, después de argumentar que esto, que aquello, él le dice, no pierdas la posibilidad de encontrarte con el beso, porque pensar cómo y con quién, por pensar en los nombres, no pierdas el cuerpo, sería. Entonces, dos extremos excluyentes y feroces. Por un lado, un discurso excluyente y segregativo de cualquier diferencia, y por otro, una desinhibición desenfrenada que se ha vuelto un imperativo de goce. Todo parece consumirse rápido, sin obstáculos ni censuras, tan rápido que no puede constituirse el lazo. Las relaciones se convierten en signos ideológicos, elecciones en las que se pierde el rasgo singular que las determina. Los cortejos amorosos quedaron de modé, y la fascinación por el objeto anula la subjetividad. No acepta las determinaciones inconscientes en la elección, queriendo imponer modos universales y globalizados para gozar. Me decía un pacientito adolescente, y Gaby Insúa debe tener muchas más experiencias que yo, ¿te parece que se ofenderá si le llevo una flor? Bueno, voy a saltearme algo y voy al final.
Entre la sexualidad natural y el arrasamiento del tecnicismo científico, una tercera hebra despunta desde el psicoanálisis. Entre el sacrificio y la errancia, el singular deseo despunta. Deje de joder. Ese cuerpo No, mañana que- a la tarde se los hago. Perdón, cocino, pido si puede, Cintia, ¿podrás silenciar tu micrófono, por favor? Gracias. esto lo vamos a hacer. Porque me pregunto, lo médico puede condicionar o inmiscuirse en el cuerpo de una mujer, pero ¿cuál es el cuerpo del deseo? ¿Es ese cuerpo del organismo que se pone ahí, se aloja en la camilla del médico? Porque en mi experiencia, ese cuerpo que se puso a jugar durante 10 años haciéndose tratamientos, realicé 8 inseminaciones y 14 in vitros, y el cuerpo que realmente me volvía loca, era el cuerpo del deseo, el cuerpo que de pensar en no poder tener hijos, porque tenía claro que eso era lo que deseaba, me volvía loca. Ese cuerpo del deseo estaba herido. Entonces, me pregunto, digo, si el cuerpo no es el soma, en mi caso el cuerpo estaba en la fuerza de ese deseo, por ejemplo, y creo que en cada análisis y en cada singularidad habría que preguntarse cuál es el cuerpo que se está jugando allí. Dejar de escuchar la imperiosidad que los médicos atosigan y comandan con hacete estudio para poder detenerse, parar, esperar y ver por dónde está pasando la vida en ese momento. ¿Por qué seguimos? ¿Para dónde seguimos? ¿Por qué hoy la procreación y la maternidad son tema de discurso? Tal vez porque no lo han sido en la naturalidad carcelaria en que la historia y el lenguaje las encerró. Tal vez porque se descubre que lo materno incluye lo sexual. Es más, pienso que su función no puede ser sin ello, pero eso horroriza. Es hora de desvestir a la Madre Santa. Las madres también somos putas. Nada más. Y nada menos. Gracias, Gaby. Bueno, Gaby Insúa, ahora tu turno y después pasamos a la conversación con quienes quieran ir haciendo alguna interrogación frente a las ponencias. Gaby. Dale, Nico. Bueno, qué lindo. Hola a todos, todas, todes. Con Lara y con la Big Data y con Juan nos cruzamos en el momento de la cuarentena más dura, creo. Así que yo ya llevo como, digamos, 2 años y medio de un encuentro hermoso con un lugar precioso que aloja y que resuena, que tiene ecos de lo que uno trae. Así que muchas gracias, la Big Data, muchas gracias Lara, Juan. Y qué decirle de esta gente querida, que bueno, Nico, mi editor, al que estimo, quiero mucho, Gaby, con la que sabemos que ya tenemos muchas coincidencias, la admiración por Ulloa, aunque ella lo conoció muchísimo más, y eso me da una profunda envidia, te lo digo así en la cara, y no es envidia sana. Y Florentina, que nos estamos conociendo ahora, pero ya escucho las coincidencias. Entonces, a ver, ¿qué tengo yo para decir de algo tan enorme con que seguramente Lara y la Big Data seguirán produciendo, ¿no? Porque ¿qué de la sexualidad tiene para hablar el psicoanálisis? No se agota en lo que podamos decir nosotras tres, ni mucho menos porque no se agota. Pero ¿por dónde tomé yo? ¿Qué pensé yo? Recién Gaby, que entre nosotros nos decimos mi tocaya, me decía de 30 años, y me hizo acordar que sí, bueno, yo me recibí hace 38 años, y tuve maestros geniales, la verdad, a pesar de que estudié en dictadura y me recibí en democracia, tuve maestros geniales y después también, y tuve la suerte en ese momento de cruzarme por muchas cosas, por lectura propia, pero también por aconteceres muy especiales, como que trabajaba de secretaria como, digamos, de una psicoanalista genia, como es Mabel Burín. Entonces tuve la suerte de cruzarme con textos maravillosos, pero que me hacían interferencia con lo profundamente lacaniana que empezaba a ser yo, estudiando desde segundo año de la facultad, Lacan. Entonces, ¿a qué voy con esto de 30 años? Hoy me puedo imaginar y puedo desear fervientemente algo que hace 30 años no me podía imaginar. No solo me puedo imaginar, sino que empiezo a verlo. Y es que
en los foros, en las escuelas, en los grupos de psicoanalistas, haya colegas trans, colegas no binarios, ¿sí? De hecho ya les hay, ¿sí? Y algunos les he escuchado y me parecen absolutamente geniales. No pensemos que está, no sé, preciado en París. Digamos, aquí hay colegas. El tema es que en otros tiempos, hace 30 años, no podían aparecer, no porque no estuvieran. Y ni siquiera porque se les cerrara la puerta, sino porque directamente iban a entrar a un lugar donde se iba a escuchar que la transexualidad era psicosis, el travestismo era perversión. Y ni siquiera amigos, amigas, amigues que conozco mucho, en ese momento decían tranquilamente que su elección sexual era la homosexual. Hoy esto, por suerte, tenemos la suerte y hemos hecho trabajo para que hoy sí podamos verlo. Para que hoy podamos, como yo hace poco, asistir a una charla de una colega trans, y que ellas dicen muchas veces, che, está bien que los cis, yo soy cis heterosexual, me fue por ahí la cosa, está bien que los cis hablen de nosotros, pero estaría bueno que nos puedan empezar a escuchar. Y es cierto, ¿no? Porque nosotros hablamos de lo no binario, de lo trans, hablamos de un lugar, sí, que bueno, que tiene que ver con lo que podemos teorizar, pensar y demás. Bueno, todo esto me da mucha alegría. Me da mucha alegría que esté empezando a pasar esto, pero no olvidemos que todavía algún colega no binario, trans, se va a encontrar con que en escuelas de psicoanálisis se siga hablando de lo trans como El sillón. como patologizado, digamos, como patologizado. Y Sí, también, por favor, perdón, Gaby. sí. Gracias. Y también alguien no binario, sobre todo adolescentes no binarios, se van a encontrar con que por ahí algún analista los reciba y les ponga cara de, y si hacemos una interconsulta con psiquiatría, porque esto lo escucho, no es que lo invento, lo escucho. Me llegan adolescentes que vienen de consultas en psiquiatría porque se dijeron no binaria. Entonces, a lo que digo es esto. Yo, digamos, me he sentido causada hace muchos años ya por la clínica con lo traumático y la clínica con los acontecimientos traumáticos y la clínica con adolescentes. Entonces lo que voy a aportar, lo que voy a decir es algo que escribí en relación a la posición del psicoanálisis frente al género y la diversidad, la que yo creo, la que yo sostengo, y el tema del tiempo que traía Gaby, ¿no? En relación a, coincido totalmente con lo que acaba de decir del apuro, pero también hay en los adolescentes una posición de justamente no dejarse apurar. Les leo algo que escribí. Bueno, a ver, yo hace un tiempo, en unas jornadas, presenté un trabajo que titulé ¿Es el psicoanalista lector si su lectura omite el acontecimiento epocal donde el sujeto se recorta? Esto lo escribí hace, yo creo que 5 años fueron esas jornadas. Para mí la respuesta era obvia, no puede. No puede el psicoanalista leer si recorta el acontecimiento epocal. Bueno, no fue tan obvia para muchos colegas. Y pensaban y me decían que el psicoanálisis estaba por fuera de ello. Y algunos hasta con mucho respeto, porque uno se gana con los años el respeto, lo cual no quiere decir que por detrás no digan, ay, esta mina lo que está diciendo, ¿no? Con mucho respeto, alguno me dijo, eso es sociología. Bueno, hago sociología hace 38 años. En ese momento recuerdo haber tomado una frase de Heidegger, hablando de lo del tiempo que decía Gaby. Heidegger decía, ¿qué nos dice el reloj acerca del tiempo? No es lo mismo el reloj y el tiempo. ¿Qué nos dice la teoría acerca de la clínica hoy? No es lo mismo la teoría que la clínica. La pregunta que nos hace Heidegger me interroga acerca del obstáculo que puede implicar quedar tomados por la herramienta del dispositivo, de la teoría, el reloj, supongamos, dando de suyo que con ello estamos escuchando al sujeto, el tiempo. También me interrogan sobre esta diferencia entre el reloj y el tiempo, las singularidades que hoy dejan ver transformaciones epocales, y que no son escuchadas como tales, llámese cuestiones de género, diversidad, arrasamiento social, etc. De esto hace varios años ya, y sin embargo parece que todo el tiempo,
irrumpen custodios de los libros sagrados que se molestan con quienes incluimos en la escucha lo que se dio en llamar perspectiva de género y perspectiva social. Yo les cuento, a mí me encantan las redes, yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Miren, las redes nos hicieron estar acá y soportar una pandemia durísima y una cuarentena durísima. No estoy de acuerdo para nada con eso de que, ay, sí, nos ha tomado, o sea, coincido con Chulhan, pero hasta ahí nomás. Pero la verdad que las cosas que nos dicen en las redes a las feministas y a las psicoanalistas que, digamos, que decimos abiertamente en las redes, en nuestros muros, que somos feministas, que estuvimos a favor y estamos a favor de la ley de aborto, que por supuesto acompañamos la lucha de los derechos por la diversidad, las cosas que nos dicen colegas, ¿sí? Algunos lo dicen por Messenger, ¿sí? Pero lo dicen. Abordar las cuestiones que de la sexualidad nos traen los adolescentes no implica, como suelen bromear sobre quienes sostenemos esta perspectiva, hablar en inclusivo, por ejemplo. A mí no me sale en inclusivo, entonces digo, solo algunas partes, algunas palabras me salen de vez en cuando. Mis pacientes se cagan de risa conmigo y me dicen que está bien, que tranqui, que no necesito hablar en inclusivo, porque respeto muchísimo la intervención sobre el lenguaje que han hecho los adolescentes. Entonces cuando me sale lo digo, cuando no. Pero parece que algunos creen que eso es psicoanálisis con perspectiva de género. Que yo sepa, cuando Silvia Bleichmar, cuando Volnovich, cuando Mabel, y cuando tantos más y tantos más empezaron a hablar de género y de estudios de género, la verdad que el lenguaje inclusivo no estaba. No implica tampoco ideología feminista, como también me suelen decir. Soy feminista, ¿sí? Como soy de izquierda. Eso no hace que todos mis pacientes lo sean, o que no atienda a pacientes que no lo sean, y que pretenda convencerlos o algo así. Ahora, eso no quiere decir que yo o sea, que yo escuche a una paciente que viene violentada, o sea, con violencia de género y demás, y que yo eso, digamos, no lo escuche en el marco, en el horizonte de la perspectiva de género y también de mi posición feminista, porque claramente voy a leer patriarcado en mucho de lo que esa mujer trae, y no necesariamente goce masoquista, como se sigue escuchando tanto. Bueno, nos hacen una burda sátira, ¿no? Que no tiene que ver con nuestra práctica. Pero abordar la sexualidad en pacientes adolescentes sí implica no leer todo, pero todo, en términos edípicos o fantasmáticos. Para quienes satirizan sobre nuestra posición, hay muchos maestros que nos antecedieron, ¿no? Entre ellos el querido Ulloa, el maestro Ulloa. En todas esas lecturas, ¿sí?, ya estaban planteadas estas cuestiones. Ahora, en todas las lecturas que siguen hablando de la diversidad de género como algo que habría que interrogar desde la psicosis, o que siguen hablando de los adolescentes que plantean soy no binaria, y un montón de cuestiones más desde la patologización, bueno, para mí ahí el sujeto no es que brille por su ausencia, está ausente. Ni que hablar cuando se trata de abuso, es una de las cuestiones de las que me ocupo, y también no saben las cosas que me dicen. Ni que hablar cuando se trata de abuso, donde el ya no creo más en mi neurótica rige tantas orejas, a pesar de que el propio Freud, en Introducción al Psicoanálisis, texto de 1916, dice, no creáis, sin embargo, que el abuso sexual cometido con niños por sus padres o parientes más próximos sea un hecho perteneciente por completo al terreno de la fantasía. O sea, Freud se dijo y se desdijo, no nos olvidemos. Admiro profundamente el logro freudiano, pero también como un hermoso libro que sacó, aquí saquearon acá los amigues de la Furia, editora, ¿no? Retrato de Dora, un libro sobre Dora que tuve el gusto también acá en la candidata de comentar. No olviden que Freud se olvidó bastante de que Dora fue una adolescente. No digo en la escena del lago solamente, porque también me cuestionan eso. Cuando digo esto de que era una adolescente Dora, me dicen, no, para, 17, 18 años en el 1900, era una mujer ya. Gente, a Dora la abusaron desde los 14 años cuando la llevó el padre, idealizado por Freud, y que el padre tan inteligente, la llevó con los señor K, para él poder estar con la señora K, y la entregó al señor K. Entonces, ¿no? Digamos, hay que poder leer en todo el contexto, pero el mismo Freud dijo, che, pará, hay un montón de casos en que el abuso fue cometido. Sin embargo, los post-freudianos y muchos lacanianos y lacanianas
claramente todo el tiempo te dicen lo que importa es la fantasía. Y siguen diciendo cosas como leí el otro día, que realmente de alguien que respeto mucho, pero leí, no podía creer, siguen diciendo que a quien llega hablando de un abuso, hay que poder acompañarlo a la pregunta de qué parte tienes tú que ver con eso que te aconteció. Realmente me indigna, pero sigamos. Bueno, a Dora Freud la leyó desde la teoría en ciernes, y hoy aún muchos psicoanalistas olvidan tantas veces que miles de Doras de pocos años son abusadas. Marie de la Trinité, paciente de Lacan, ¿hoy sería una mística loca para encerrar en Bonneval? ¿O jugaría su militante pasión en los grupos clericales pro vida? Por suerte ha habido cambios y transformaciones. Es decir, es imposible pensar al sujeto por fuera de su época, salvo que nos interese que quede reducido a un caso clínico. Bueno, avanzo solo un poquito más. Quiero avanzar solo un poco más tomando una cuestión central para mí en lo que hace al abordaje de la sexualidad en la adolescencia. La cuestión del tiempo en la sexualidad en la adolescencia. Jugar es hacer, y hacer lleva tiempo, dijo Winnicott. Les cuento que en la reunioncita que tuvimos en el chat estos días, para mí me pareció gente muy winnicottiana. Me encantó, me pareció winnicottiana. Jugar es hacer y hacer lleva tiempo. La sexualidad lleva tiempo. Los adolescentes lo muestran. Por ejemplo, lo muestran en este momento, una cosa que está pasando mucho. Ahí hay un adolescente gritando que es mi hija, así que en todo caso la sumamos al chat, no disculpen. Lo muestran retardando su iniciación sexual. Hoy por hoy es muy común que los adolescentes, muchos, pero muchos, retrasen su iniciación sexual, que no tengan, y por otro lado diferencian el sexo, digamos, a ver, ellos por ahí tienen muchísimas cuestiones, encuentros amorosos, sexuales, eróticos, sexting, chape, encuentros en las camas, pero no penetración. La penetración la recortan. De repente tenés que preguntarle qué es lo que hicieron, porque en realidad te dicen estuvimos, pero en el estuvimos por ahí es estar en la cama y da cualquier tipo de juego erótico posible, pero no la penetración. Es muy interesante para pensar lo que decía Gaby del agujero, para pensar, pero yo no lo veo como nada patológico, lo veo como una búsqueda que tiene que ver con algunas cuestiones del tiempo que hay que pensar, ¿no? Y algunas cuestiones, digamos, de la época que hay que pensar. Y entonces se encuentra esto, que hoy por hoy cada vez más encontrás adolescentes de 17, 18 años que todavía no tuvieron sexo. A mí me parece bárbaro, o sea, lo que decía Gaby, la época anticipa o apura, los adolescentes están tomando su tiempo, pero no por una cuestión moral, no digo que me parezca bárbaro, yo justo voy a decir que me parece bárbaro por una cuestión moral, no, sino porque están marcando un tiempo. Yo creo que con eso nos están diciendo a padres y madres, que por ahí también estamos apurados y apuradas, ¿sí? Porque bueno, que pase esto lo de la primera vez, así ya me quedo tranquila de que ya fue la primera vez, ¿sí? Nos están marcando el tiempo. Bien, ya voy terminando. Lo muestran no apurándose a definir qué elección de objeto tienen. Muchas veces me consultan padres que están desesperados porque sus hijos les dicen que no saben aún, que tampoco se pueden decir como bisexuales, que no saben aún si son homosexuales, si no son homosexuales. Yo les digo que cuál es el problema. Y la mayoría de las veces quieren que se vaya de terapia, chico, porque la psicoanalista no sirve. Pero, digamos, el adolescente, les adolescentes, se están imponiéndonos a los adultos que esperemos, que no los apuremos, que el tiempo es de ellos. Sin embargo, la sociedad, incluso la familia, e incluso los colectivos, apuran, y mucho. ¿Sí? Me ha pasado con muchos ejemplos. A mi entender, en el caso de las familias, del padre, madre, de quien sea, cumple esa función, en realidad les apura la angustia. Salvo algunos casos en que realmente hay algunas cuestiones bastante crueles, en general entiendo totalmente que se angustien, que busquen definiciones, porque no es fácil acompañar determinados tránsitos. Ningún tránsito es fácil de acompañar en la vida de quienes tenemos hijos adolescentes, digamos, pero digo, me parece que a ellos les mueve la angustia, pero la sociedad, no sé qué la mueve, a lo mejor un poco también, pero no solo. Me parece que mucho más un afán clasificatorio. E incluso a los colectivos. Para dar un ejemplo cortito, una paciente que estaba empezando a pensar su transición, una chiquita de 15 años, una identidad autopercibida de mujer,
habiendo sido su sexo biológico varón. Y ella iba preguntándose, no sin angustia, ¿no? Pero la familia aceptaba totalmente, había podido escuchar, había podido cobijar, todo eso estaba bárbaro, pero la apuraban. O sea, familia que nunca, a ver, se angustió, bueno, puedo decir que sí, pero que sin embargo pudo alojar y pudo hablar de su angustia. Buenísimo, lo mejor que puede pasar, pero la apuraban. ¿La apuraban para qué? Y también el colectivo del que formaba parte, ¿sí? Un colectivo LGTB, la apuraba ¿para qué? Para que se hiciera la hormonización, ¿sí? Para que si decidiera o no se hacía la operación de resignación de sexo, ella había decidido que no, pero que se hiciera la hormonización, que cambiara el DNI. Y ella estaba angustiadísima, pero por el apuro del otro, no por su transición. Bueno, primero puso, todo esto lo hizo digamos, en el transcurso del análisis, ¿no? Primero se puso un nombre, ¿sí? Después hizo el documento de identidad y decidió que no iba a hacerse la hormonización. La operación ya tenía decidido que no, pero que no iba a hacerse la hormonización. Y me dice un día, a lo cual cuando me lo dijo, y estaba ella muy emocionada, la abracé, fue ante la pandemia, la abracé y me dice, al fin y al cabo, Gaby, sería una mujer sin tetas, está lleno de mujeres sin tetas. Bueno, a ella la apuraban y mucho, ¿no? Y recuerdo otro caso, un adolescente apurado por su padre y hermanos mayores para que tenga su primera relación sexual. Incluso a este adolescente le decían, si es con tipos, está bien, pero dale, flaco, tenés 18 años, o sea, no tenemos problema. ¿Sos gay? Porque si sos gay, está todo bien que sea con tipos, pero dale, flaco. Bueno, entonces, esto refleja, como digo, la angustia de los adultos, ¿sí? Y también la respuesta, el tomarse su tiempo de los adolescentes, que muestra, digamos, cómo se restan del otro hoy, de estas maneras y muchas otras. Por ejemplo, es sumamente común que si ustedes agarran, no sé, un curso, segundo año, por ejemplo, 14 años, agarran todo el curso, es muy común que el 80% del curso les diga que son bisexuales. ¿Sí? Es de lo más común. La verdad que encuentro que dentro de quienes se dicen bisexuales, montones de veces que hay algunos que siempre tienen como objeto sexual uno determinado, ese y no otro. Pero el decirse bisexuales es una manera de frenarnos a el mundo adulto para que dejemos de romper con que se tengan que definir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y esto nada más para terminar, ¿qué puede hacer hoy o qué puede decir hoy el psicoanálisis acerca de la sexualidad de los adolescentes? Lo que yo puedo decir es que los adolescentes cada vez más, en la medida que pueden, los adolescentes que pueden, porque sabemos que vivimos en un país donde el 50% de los adolescentes y los niños están bajo la línea de pobreza, así que ni siquiera se pueden plantear muchas cosas, pero les que pueden, nos están diciendo a los analistas que acompañemos. Acompañar es una palabra que también me han criticado mucho, pero que supongo que Gaby, que conoció tanto a Ulloa, la debe respetar como yo respeto la palabra acompañar. Creo que los psicoanalistas acompañamos. Los acompañemos a que su tiempo sea respetado. Si como analista consigo eso, yo siento que como analista puedo hacer mucho en relación a ese paciente, ¿no? Entonces, nada, esto fundamentalmente, compartir esto con ustedes y nada, estoy muy contenta de estar acá nada más. Eso. Gracias, Gaby. Gracias. Bueno, verdaderamente un lujo. Me gustaría que si quieren ir tomando la palabra, ir diciendo algo, haciéndose eco un poco del decir. Yo voy a rescatar una cosita que me parece que a mí me resonó, esta cuestión del apuro que Gaby Pedrotti también lo distinguió y hizo ese juego, ¿no? Y vos también, Gaby Insúa. Hay algo interesante también que está cambiando. Ustedes hablaban de la transmisión de una reinvención, o sea, como uno tarda mucho tiempo en adquirir un saber,
también tarda el mismo tiempo en desintoxicarse de ese saber para hacer algo al respecto, para poder decir lo que están diciendo ustedes. Yo creo que grandes estudiosas de todos los saberes y de todas las frases que nos han empapado, pero también un largo trabajo para que todas esas frases vayan cayendo, salvo en esa analista, ¿no? que dice que tienes que ver tú en el, ¿no? Bueno, como que en ese punto hay que hacer un trabajo para desintoxicarse de cierto saber, para apropiarse de cierto saber que está en riesgo porque es un saber que implica una invención. Y en ese saber que implica una invención, también está en riesgo los adolescentes, porque ellos mismos arman discursos. No creo que sea solamente los adultos bajando línea, sino como vos puntuabas, los distintos discursos, y ahí ya no tiene que ver tanto con la edad, armando lógicas para proveerse de nombres, proveerse de sentimientos, proveerse de poder nombrar sentimientos y demás. Entonces, los mismos niños, adolescentes, están, y por los medios de comunicación y por las redes, están nutridos de un discurso que muchas veces incluso los adultos estamos por fuera. Y hay también una reinvención en todo esto. Entonces no es solo el psicoanálisis el que se enfrenta a replantearse todos los conceptos e intentar una transmisión de la reinvención, sino que nos topamos con los discursos, si quieren, estallados, los discursos en permanente discurrir, a los cuales no entramos y no pertenecemos, porque no entramos en esa red, donde se están hablando de esos discursos y se están nombrando esas palabras y se están generando esos sentimientos, y el psicoanálisis intentando hacer algo al respecto. Entonces me parece que si el psicoanálisis hoy puede hacer algo con la sexualidad, es nuevamente un desafío a hacer algo con la posibilidad de que la palabra se reinvente. De esto nosotros sabemos porque en cada atención está la reinvención de esa palabra que cada uno tomó del otro y la soportó en su cuerpo. Como decía Florentina, lograr, ¿no? Algunas veces no se logra que el cuerpo hable, lograr que el cuerpo hable, lograr que la palabra aparezca, lograr reinventar juntos, ¿no? Ese discurso que aloje un poco, hoy hablamos de subjetividad, esto, lo otro, pero que aloje un poco todo esto. Me parece que esto es lo que está atravesando este espacio, ¿no? La posibilidad de una transmisión, de una reinvención a todo nivel, adulto, adolescente, problemática del feminismo, del psicoanálisis y demás. Yo creo que en ese sentido me quedo con un montón de cosas para pensar y es muy enriquecedor lo que han dicho, me parece que también. Los temas que han dicho, o sea, yo siempre soy mal hablado por momentos, dejémonos de joder, o sea, que el psicoanálisis esté hablando de esta manera, es como, dale, al fin, ¿no? Todo lo que dijo Pedrotti es como, yo hace un montón que le estoy pidiendo a Pedrotti que haga algo al respecto con ese texto, por favor, tengo un montón de pacientes que necesito leer un libro sobre reproducción asistida porque necesito material enriquecedor, no puedo ir a Freud y a Lacan a que me hablen de reproducción asistida. Entonces necesito un poco ese material. Bueno, es importantísimo ubicarnos en el hoy, como dijiste vos también, Insúa, la línea de pobreza, ubicarnos en la Argentina, ubicarnos en la situación del país, ubicarnos en todo eso, porque desde ahí es que también podemos intervenir, acompañar, o lo que sea, a los pacientes, a los pacientes. Bueno, ahora sí no digo más nada. Acá hay unas cuantas cosas. Dice, un placer este conversatorio, muchas gracias a todos. Dice Gina Giringeli, quisiera preguntar cómo se plantearía el complejo de Edipo de Freud en la actualidad. Lo pregunto, por ejemplo, por la homosexualidad, lo cual en su momento se planteó más como una salida fallida. Quien quiera... ¿Está Reiter en la sala? No, no está. Bueno, pero si quiere alguna de las tres de contestar. Bueno, a ver, tomo la posta. No, Reiter no está paseando por Barcelona, Reiter debe estar. Nuestro amigo Reiter y Nicolás hacía la chanza por Edipo gay.
el libro de mi amigo Jorge, que es una maravilla, cómprenlo, creo que editado también por Nicolás, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Gina, yo te digo como yo lo entiendo. Me parece que la lógica edípica, en tanto, nada, esa relación amorosa que se arma en los primeros tiempos, en los primeros años, a una función materna, una función paterna, sigue existiendo, la leo así, función paterna y función materna, no un padre o una madre, porque no puedo leerla igual que la leía Freud, porque hoy hay familias que son dos padres, son dos madres, una madre o un padre. Y en esa madre y en ese padre confluyen las dos funciones, o hay un tercero que juega esa función. Entonces, yo la leo en términos de función, creo que Lacan también hacia eso, aunque seguían enredado en un binarismo, y por supuesto que también puede haber, como de hecho la hay, familias de dos padres y una madre, digamos, ¿sí? Entonces, la tenemos que revisitar, el Edipo, pero en términos de eso que se arma, del orden de la identificación, del amor y demás, lo único que no coincido, freudianamente, es que el organizador se le llame falo. Pero entramos en otro tema, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que el organizador es la falta, sí. Que se haya puesto al falo como en el lugar de la falta tiene que ver con la lógica patriarcal que habitaba al discurso que se armó, por eso mi amigo, nuestro amigo, como un amigo Reiter, lo llama, dice que el psicoanálisis es heteronormativo, ¿sí? Pero entonces, claro que coincido con la lógica edípica y que se sigue dando, el tema es cómo la leemos, y en el sentido del tema de la homosexualidad, digamos, creo que, bueno, ahí de nuevo hay que leer a Freud en diversas situaciones, ¿no? Porque así como Freud en 3 ensayos habla de la homosexualidad como desviación, también en la carta a una madre de un joven homosexual le dice, señora, su hijo no está enfermo, para decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, yo no cancelo, no quiero cancelar a Freud, no voy por esa vía, pero claramente, digamos, para mi lectura, yo no diferencio Edipo entre el Edipo de un homosexual, el Edipo de un heterosexual, el Edipo de un cis o el Edipo de un trans, ¿sí? Hay Edipo. Esta es mi opinión, no sé qué dirán las chicas. Bueno, me sumo, solo quisiera pensar en esto, ¿no? Y además, siempre fallido. No sé si solamente se puede pensar en lo fallido en términos de que la salida sea una homosexualidad, ¿no? Me parece que si hay algo que a esta altura por ahí estamos en condiciones de decir es que hay función paterna en tanto falla también. Tal cual. Y materna también. Claro. Vale. Lara, habías levantado la mano. Sí, pero no era para responder a esto, en realidad quería comentar algo de lo que fueron presentando. Me quedé con la cuestión del apuro, que me pareció muy interesante, ¿no? Y lo que me quedé pensando es qué significa nuestro trabajo, digamos, como analistas respecto a la cuestión del apuro, ¿no? Y me parece que uno de los grandes problemas que tenemos, que yo creo que seguimos teniendo, es que nos dejamos apurar. Nosotros también nos dejamos apurar, ¿sí? En el doble sentido de la expresión. Para los colegas que no son argentinos, quiero comentar que dejarnos apurar vale como dejarnos presionar, ¿sí? Dejarnos exigir por determinados discursos, no solamente apresurar, ¿sí? Y me parece que a veces nos dejamos apurar. Y eso es un problema que nosotros tenemos que resolver, porque efectivamente en la medida en que nos dejamos apurar, apuramos, ¿sí? No acompañamos, no acompasamos, no hacemos lugar a dejar pasar la falta, justamente. Y eso me parece que es un problema que tenemos nosotros. Y por otro lado, pensaba, digo, acuerdo totalmente con que nosotros no tenemos que trabajar en la línea del apuro, por supuesto, tenemos que resistir a esta tentativa de apurarnos, porque también me parece que el apuro va en la lógica de la linealidad, y si quieren, va en una lógica fálica y no en una lógica del no todo, tomando lo que traía Flor hace un rato, ¿no?
Y eso también creo que es un problema nuestro, independientemente de si llamamos a la lógica fálica falo o no falo, que coincido con lo que decía Gaby recién totalmente, pero digo, más allá de eso, no, me parece que ahí también tenemos un problema, que es que el apuro nos lleva rápidamente a la cuestión finalista, ¿no? Hay que tener un hijo, hay que definir el género, hay que definir la elección sexual en cualquiera de sus formas, ¿no? Los padres están angustiados, el colegio no sé qué, la mina se le pasa el reloj biológico y entonces hay que apurar. Entonces me parece que hay un gran desafío ahí, que es poder abstenernos y no dejarnos apurar. Y me gustó esto que contaba Gaby, creo que dijiste Winnie, contame y decime bien, donde decía que jugar es hacer y hacer lleva tiempo. Sí, es de realidad. Okay. Bueno, me gustó mucho eso, porque creo que nosotros necesitamos hacer tiempo, hacer lugar al tiempo, justamente para entrar en el campo del juego, digamos, ¿no? Bueno, nada, eso me gustó muchísimo lo que dijeron. Gracias. Dorothy, habías pedido la Yo quería, palabra. no, quería agregar solamente, porque quiero dejar lugar para que hay varias personas que quieren hablar, me parece, pero no, quería agregar que también me parece importante, porque esto de la salida homosexual, ¿no? Como si hubiera el homosexual, ¿no? Es decir, hay tantos tipos de homosexuales, que hay homosexuales que salen porque es su elección, y hay homosexuales que salen reactivamente porque reaccionan frente al padre, frente a la sociedad, Entonces también me parece que hacer una entidad de el homosexual, la homosexual, con eso hay que también tener mucho cuidado, ¿no? Porque me parece que es singular también cada homosexual, ¿se entiende? No hacen conjunto, los homosexuales les pasa todo lo mismo. Y por otro lado, me parece que hay un cambio con respecto a la propuesta freudiana, para mí de la propuesta lacaniana, en la que no voy a entrar con respecto al Edipo, porque el Edipo luego pasa a tener diferentes escrituras en Lacan, en la que me parece que Flor dio algunas puntas cuando habló del nudo Borromeo, que se plantea como la estructura. Entonces también ahí se habla ya no del nombre del padre, ¿no? Los nombres del padre, real, simbólico, imaginario, son los nombres del padre. Entonces también hay muchas cosas, digo, y no es que no sirve una y sirve la otra, qué sé yo, pero digo, para que también no nos quedemos con una versión, sino que podamos también incluir que hay otras maneras en las que se puede hablar del Edipo, y coincido con alguien que dijo acá, el falo a mí me lo enseñaron siempre como el representante de la falta, que entiendo que la semántica del falo tiene un peso que efectivamente carga semánticamente toda esa estofa, pero me parece que lo tenemos que tomar como un operador lógico que permite guiarnos en la falta, en el agujero, para no caernos en el abismo. Esta es la cuestión, hace borde. Si hay falo podemos hacer borde mejor, digamos, que si no lo hay. ¿Listo? Para que sigan. ¿Puedo decir una cosita? Porque Sí. me parece genial lo que trae Gaby y porque vi que ahí hay una pregunta. A ver, por ahí acá, si hay otros colegas que van por esta línea, el tema, por supuesto que el falo, desde la lectura justamente lacaniana, el falo es el significante de la falta, claro. El tema, lo que uno se pregunta o interpela, es si no podemos empezar a dejar de pensar en términos del falo, digamos. Sabemos, porque Freud mismo lo dijo, que el falo no es el pene. Sin embargo, la remitencia todo el tiempo es al falo en relación al poder, digamos, al poder ejercido desde un lugar de dominación. Entonces, no es negar que hay un significante de la falta, solamente es decir, bueno, como dice también Jorge en Edipo Gay, o como pensamos muchos, solamente decir, bueno, que se haya tomado el falo no es casual, ¿sí? Se lee en una dinámica que tiene que ver con el patriarcado y con el sexismo. No es decir, no es que yo no, digamos, no voy a decir el falo es el significante de la falta. Lo que voy a decir es que esa elección no es casualidad. Y en términos de lo de Lacan, que por supuesto tomaba Flor la sexuación, y me parece que yo por lo menos leo las teorías de la sexuación en términos de justamente de todo, no todo, digamos, no lo pienso en términos de fálico castrado, digamos, ¿sí? O sea, pero que la lógica es genial para tomarla. Bueno, por eso creo que de la sexualidad también el psicoanálisis puede revisar un montón de conceptos y seguir sirviéndose, pero tomándolo desde otro lugar, digo, ¿no? Esta es mi posición, por lo menos. Está bien. Eugenia,
Quería habilitarse el micrófono como para hacer una pregunta. Sí, ando con problemas con la cámara. Agradecer. ¿Se escucha? Sí. Sí, se Ah, escucha. bien. Les hablo desde Córdoba, seguramente se nota en mi acento. Bueno, muy agradecida por todo lo que han compartido. Y con la inquietud, yo trabajo como analista y también hace muchos años como docente en la Facultad de Psicología. Y desde estudiante a docente, esta cuestión que como analistas y como docentes siempre estamos aclarando que cuando decimos madre no es madre, cuando decimos función materna es más que la madre o el dato del cuerpo tradicional, digamos, y con el padre, digo, ¿no sería hora que arriesgáramos y dejáramos eso que decía recién Pedrotti respecto del peso de la semántica? O sea, el peso de decir función materna, no podemos seguir, a mi modo de ver, aclarando cada vez que es quien lo ocupa. No podemos hacer el trabajo de perfilar las funciones, de animarnos a tocar los modos en que nuestros maestros nombraron y empezar a nombrar nosotros la función con lo que la constituye a la función, ¿sí? Más allá de quién la ocupa. Entonces, mi invitación es a dejar de lado materno y paterno, porque nos requieren siempre una aclaración, siempre estamos diciendo que estamos hablando también de otros y podemos ya innovar en ese sentido haciendo, digamos, o nombrando el conjunto de operaciones que tienen que ver con una cosa y que tienen que ver con la otra, ¿sí? Digo porque en esta manera a la que estamos tan habituados de aclarar, no es que tal cosa, por ejemplo, un aporte de Rodulfo que es importante, la idea de que hijo no recubre a niño. Y si seguimos nombrando al Edipo de manera tradicional, seguimos viendo hijos, 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 recubriendo a niño, ¿sí? Entonces, me parece que una de las tareas, entre tantas que tenemos, es hacer algo con ese peso de la semántica, hacer algo distinto. Bueno, son ideas que se me van ocurriendo. Eso. Gaby, ¿querías decir algo? No, que tiene Majo Segons la mano levantada. Sí, sí. Ahora Majo, te pasamos la palabra. Había antes Perdón. no hay problema, un par de cosas que se habían expresado. Con respecto a lo que dijiste, Eugenia, me parece totalmente acertado, pero vamos a tomar un poco lo que se está diciendo acá. Se necesita tiempo, porque cada quien de estas personas que está diciendo las cosas no aclara porque sí. Lo aclara porque es muy difícil generar nuevas semánticas, nuevas narrativas, nuevos significantes. Los feminismos han enseñado cómo se decía de una manera y de nombrarlo de otra manera visibilizaba algo que estaba naturalizado. Con el psicoanálisis pasa lo mismo. Aclaramos porque cuando decimos de otra manera, o no se escucha, o nos saltan el cuello, o todavía no se han generado las semánticas pertinentes para poder dejar de decir que cuando decimos tal cosa no nos referimos a tal otra. Y eso tiene que ver también con cómo se transmite el psicoanálisis. Por eso yo festejo este espacio, porque no es que ahora va Gaby Insúa o Pedrotti van a tirarnos un significante y entonces vamos todos a agarrar ese significante. Sí, pero la posibilidad de que luego de la aclaración se escuche lo que viene a continuación, entonces eso me parece que hace a que aparezca entre todos la posibilidad de ir nombrando y de ir diciendo las cosas de otra manera. No sé si tenemos que sustituir un significante por el otro, pero sí que si se sigue aclarando es porque todavía se necesita tiempo
porque no se está entendiendo las cosas como se quiere mover. Y basta que hagamos 2 pasos para que alguien venga a decir, pero eso ya lo dijo Freud. Entonces, se sigue insistiendo porque es difícil generar una nueva semántica, una nueva narrativa en el psicoanálisis. Hay mucha oposición de dejar de nombrar las cosas como se nombraban o como las nombran los maestros, que están bien nombradas. Nadie está diciendo que la están nombrando mal, pero sin embargo hay algo que nos arrastra con los discursos, como esto que está diciendo, las épocas y demás. Entonces se necesitan nuevas narrativas para poder visibilizar cosas que de otra manera no, se naturalizan y no se visibilizan. Pero Ahí, aparte, agrego algo, ¿no? Agrego algo a lo que dice Nico, que planteaba Eugenia, me parece que lo del tiempo es muy importante, porque si no me parece que el riesgo es esto de etiquetar, de que una palabra llegue porque es mejor que otra, o no, yo entiendo lo que planteas y me parece absolutamente importante, pero creo que tenemos que ir diciendo en estos espacios, porque creo que se empieza a decir, este es un espacio que convoca eso, tenemos que empezar a decir cómo entendemos las cosas de otra manera para que el nombre caiga, digo, en algún momento el nombre va a caer porque estamos diciendo otra cosa. Entonces el nombre tendrá referencias a otra cosa que vamos diciendo. Cuando Flor hace toda la repertorización que hizo de las frases con respecto al cuerpo, creo que también vamos haciendo una lectura, ¿no? Como vamos entendiendo las cosas de otra manera y diciéndolas diferente. Supongamos, la frase de Lacan, el goce debe ser rechazado para ser realcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. Yo la repetí de memoria, recién ahora la entiendo, que el goce debe ser rechazado. Hay un goce que debe ser rechazado para ser realcanzado en otra escala, para que sea anudado el goce al deseo. Quiero decir, uno da un montón de vuelta para llegar a una frase que repitió y decir, era esto, que no nos quedemos sin goce, sino que ese goce de miércoles que nos ataba los pies, que nos hacía ir para cualquier lado, lo llevemos para el lado donde deseamos y gocemos de la vida, claro está, porque si no, el goce es malo. No se trata de eso. Pero digo, lleva tiempo, ¿no? Como ir dando vuelta por eso. Me callo. nos quedan unos minutos, vamos a darle lugar a Majo Segón y a Noelia Mesa como para ir cerrando. Majo. Bueno, gracias a todos por posibilitar esta conversación y por las 3 que nos compartieron el lujo de sus reflexiones. Voy a leer, así no me voy por las ramas, algunas cositas que estoy anotando. Creo que estamos hablando de esto porque todavía hace falta hablar, por suerte, de esto. Y algo que creo que se repite de generación en generación, como dijo Gaby, es la dificultad que tenemos como sociedad de hacerle tiempo a las transiciones, obviamente con la coloratura epocal del momento, ¿sí? Pero lograr hablar el cuerpo propio, partiendo de cómo fue hablado, implica una transición. Y tal vez nunca fue fácil hacerle tiempo a esa transición. Jugar es hacer, y hacer lleva tiempo, como dijo Winnicott, y como por suerte lo vuelve a citar Gaby. Entonces pienso que para poner en juego al cuerpo en la escena sexual como encuentro con lo diferente, ¿sí? Implica ese tiempo. ¿Con qué se pone? ¿Qué es lo que se pone en juego en ese encuentro con la diferencia? Celebro que se pueda hablar de esta transición, a diferencia de otras épocas. De esto se habla, tal vez se trata de evitar el apuro, por definir, por suturar, y hay que bancar y acompañar el poder decirse cuando eso decante. Y ese tiempo es singular. Y eso tenemos que bancarlo. Tal cual. Gracias, Majo. Tal cual. Pasamos a Noelia Mesa. Perfecto. Ahí se escucha, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, súper lindo el conversatorio. Primero, me resultó interesante cuando Gaby Pedrotti mencionaba el tema del tratamiento de reproducción humana asistida. Me empecé a formar en realidad en la cuarentena en lo que es psicología perinatal, y bueno, las TRA, digamos,
es un tema importante en relación a esto, y también lo pensaba con esto de la temporalidad, cómo hay muchas mujeres que pueden estar hasta 10 años, por ejemplo, o digamos, durante mucho tiempo en el tema de una búsqueda que las confronta con un sufrimiento importante, un padecimiento muy importante, y una puesta en juego del cuerpo, ¿no? Como que queda ahí el cuerpo en un lugar hasta de sacrificio, ¿no? Digamos, mediado por todo lo tecnológico, pero donde hay mucho sufrimiento ahí, y al mismo tiempo, pensando también lo que decía Gaby Insúa, de lo epocal y de la perspectiva feminista que ella tiene, que a mí me interesa mucho, nada, cómo lo piensan esto, ¿no? Porque también al mismo tiempo pienso que hay, obviamente, una apuesta, no sé si obviamente, pero hay una apuesta de un deseo ahí, ¿no? En esa búsqueda. Entonces, ¿cómo se puede articular, ¿no? Este deseo, pero al mismo tiempo, y el tope, ¿no? Con la edad, que hablaban del reloj biológico, que claramente para las mujeres representa un peso, y hasta qué punto también lo epocal, lo social, no empuja a una postergación, ¿no? Donde muchas mujeres capaz se encuentran con esto de, bueno, yo me hubiera gustado saber que capaz a los 35, 36, 37 se me complicaba, ¿no? Como esta cosa de, ¿no? Digamos, de extender ahí como si fuera todo posible, ¿no? Como si el tiempo también fuera infinito, cuando, bueno, hay un tope a veces, ¿no? Está lo real ahí muy presente. Y también una última cosa que me gustó escuchar, esto de la moralización de lo real, que también mencionaba Gaby Pedrotti. Bueno, a partir de estas cosas que me fueron llevando a pensar sobre los tratamientos de reproducción humana asistida, me gustaría escuchar un poquito más las Gabys, o Flor también, o quien quiera, qué pensaban respecto a esto. Gracias. ¿Podemos responder o hablar, Nico? Yo lo que les voy a proponer es algo, como tenemos que ir cerrando, Sí. Noelia, tenés que saber que gracias a que Lara nos ha generado todo este espacio, muchas de estas cosas que ahora se nos está como calentando el buche y queremos como seguir hablando, muchas de estas cosas van a tener su expansión, y va a haber un curso de Pedrotti con respecto a esto. O sea que estén atentos a las redes y demás, porque todo esto se va a desarrollar, todo esto se va a ampliar, todo esto se va a decir. Y me parece que esto es lo que justamente proponía Lara, ¿no? Esto es como un pantallazo, esto es un encuentro, esto es un diálogo, y ciertas profundizaciones se van a ir generando en cursos, en talleres y en demás cosas. Así que si pueden participar de eso, ahí es donde va a ser el momento como para brindarnos a toda esta profundización de estos temas que son tan ricos que no nos alcanza el tiempo, pero tampoco hay que apurarse para decirlos. Y por ahí podemos ir a Perla, y si querés, Lara, cerramos el espacio. Perla. Está aquí. Ahí va. No podía desmutearlo. Buenas noches, muchas gracias. Un lujo. Las expositoras, a quien conozco es a Gaby Pedrotti, a las otras dos psicoanalistas no las conocía, y a Nicolás nunca lo había escuchado ni virtualmente ni personalmente, aunque sí sé de su recorrido realmente impecable, todos y todas. Yo lo que quiero fundamentalmente es agradecer, porque yo hace bastantes años que trabajo con personas trans. Por un lado, junto a ellas creamos un dispositivo de un grupo de pares, que eso no tiene nada que ver con el psicoanálisis, pero lo hacemos en un lugar público, como es el Hospital Muñiz, ¿no? El lugar primero se llamó Trasvivir. Bueno, no les quiero hacer toda la historia porque sería abarcar mucho, pero sí quiero hablar, y que con esto tiene que ver mi gratitud, con que hoy no me sentí sola en la búsqueda de mis respuestas a las preguntas que tengo de esta clínica, que son más preguntas que respuestas, ¿no? Porque tuve muchos obstáculos, entre los cuales me llegaban frases cuando empecé, si hablamos de transexualismo, hablamos de psicosis. Entonces me encontré como, no le empuje a la mujer, me encontré como haciendo un empuje al diagnóstico, cosa que no es mi estilo ni mi ética en mi práctica. Por supuesto, me di cuenta y lo revertí, y entonces en lugar de pensar en el diagnóstico, empecé a pensar en las transformaciones de estos cuerpos, ¿no? Y una de las cosas en donde empecé todo este recorrido de cómo se transforma un cuerpo, lo que hasta ahora me doy cuenta que no hay un solo cuerpo, más allá de su elección
de género y de sexo, más allá de todo eso, no hay un cuerpo que no sea transformado por el otro. Yo creo que en ese punto somos todas y todos trans, todos estamos atravesados por el deseo del otro, que es el deseo inconsciente del otro. Bueno, pero básicamente es eso, mi gratitud y que se repitan encuentros así, ¿no? Con estas características que, bueno, son muy necesarias. Eso, muchísimas gracias. Eso quería decir. Gracias, Perdón, Perla. Lara, antes de que cierres, Flor quería decir unas palabras, no sé si... Sí, muy cortito. Retomando algún comentario y alguna pregunta que habían hecho de si se puede hablar de falta sin hablar de falo, creo que era, ¿no? Retomo ahí un segundo. Y con esto de la intervención sobre la semántica, por suerte no hay semántica adecuada, ¿no? Me parece que, digamos, a mí me interesaría como transmitir esto, así como no hay relación, proporción adecuada, no hay brújula, ¿no? No tenemos un código ahí que nos oriente por dónde. Por eso decía que no es sin el artilugio, sin el artificio, sin la travesía, sin ese recorrido que, bueno, toca acompañar. Palabra preciosa, me parece que si podemos empezar a entender que quizás nuestra función, nuestra posición, se trata de eso, ¿no? Y decía, así como hace un tiempo, no sé, Gaby, Pedrotti, ¿qué pensás de esto? Pero hemos logrado inventar una palabra que es la palabra ahijar. No va de suyo, no es algo que se suponga ni que esté enlazado a la posibilidad ni de parir, ni de engendrar, ni de poder dar un apellido, ¿no? Así como ahijar ha sido un significante que nos convocó en el resultado de ciertas búsquedas, por lo menos para quienes sabemos lo que implica atravesar por ese tipo de situaciones en las que hay que poner el cuerpo, también hay que poder sacarlo a veces. Creo que no es sin eso, y me parece que todas estas posibilidades de preguntarnos se sostienen en esto que quería decir, ¿no? No hay semántica adecuada. Eso es para celebrar, así que yo igualmente me despido acá, acompañé con una copita esta no celebración. traje mi copa. Este encuentro me parece que era para celebrarlo como también la Qué posibilidad de que trampa, sigamos hiciste trampa, construyendo. trajimos agua y vos trajiste flor Y trajiste el sí, vino. No, y vale, entonces eso les no lo- voy a comentar. Perdón, me interrumpo porque tenemos que ir cerrando y quiero Sí, tomar 2 o 3 cositas. Primero, les agradezco mucho a los 4 que hayan participado y de esta manera en este encuentro. Les agradezco a todos los que están acá presentes. Me parece que este encuentro nace de una necesidad que tenemos, efectivamente, de seguir conversando sobre un montón de cuestiones con las que estamos incómodos, ¿sí? Y en donde necesitamos encontrar una mejor posición, que es a construir, que es con tiempo y que parece que es juntos, ¿no? Y eso está muy bueno. A mí en lo personal me alegra mucho que sea este el espacio donde podemos, o uno de los espacios, digamos, donde esto se puede producir. La idea de la Cambic Data es esta, hoy lo hablábamos con Nicolás o ayer, no me acuerdo, la Cambic Data es un lugar donde poder decir de otra manera, ¿no? Y bueno, a la luz de todo lo que venimos charlando, eso es muy importante para nosotros como analistas. Y si bien no hay semánticas adecuadas, estoy totalmente de acuerdo, eso nos permite construir una, ¿sí? que nos quepa mejor, digamos, ¿no? Eso, con la que nos sintamos más identificados, si se quiere. Así que quiero agradecerles a todos, les recuerdo, si tienen ganas de traer propuestas de conversatorios, de charlas, de cursos, de lectura, de lo que fuera, escriben a lacambicdata@gmail.com y podemos acompañar la propuesta que sea, y efectivamente varios de los temas que hemos estado charlando hoy se van a ir desarrollando en nuevas actividades. Gaby Insúa está dando un curso sobre adolescencia, Gaby Pedrotti va a dar un curso sobre las técnicas de reproducción asistida, Flor, ya contamos con su presencia sobre un montón de cuestiones que solamente ella puede trabajar sobre Lacan y la cuestión oriental, y que es súper interesante escucharla. Así que les agradezco muchísimo a todos por este encuentro y seguro que seguimos en contacto y en nuevos encuentros.
Les mando un abrazo enorme. Esto queda grabado en la página de la Can Big Data. Si alguien no llegó a verlo o lo quiere compartir con otros, está disponible. ¿Sí? Les mando un abrazo a todos y cerramos acá. ¿Sí? Chin, chin, muchas gracias. Gracias, Gracias por Lara. estar. Muchas gracias. Gracias. Lara. Gracias. Gracias. Nico. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. vemos en el bar de la Gracias, esquina. muy claro, muy interesante. Muy bueno. Un placer.